Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría. Estimado Paco, te habla Jorge Armando Rocha. Entiendo que en el contexto de este proceso electoral ustedes han realizado una encuesta, un estudio sobre dos palabras clave para los mexicanos y sobre todo en estas circunstancias: democracia y ciudadanía. ¿Qué fue lo que encontraron, estimado? Muy buen día. Muy buen día, ¿cómo estás, Jorge Armando? Gusto estar contigo. Igualmente. Mira, en realidad nosotros nos abocamos a analizar esta información porque es un levantamiento que hizo el INEGI para un informe que va a hacer el INE sobre calidad ciudadana. Creemos que es una información que por el proceso electoral que viene el próximo junio es importante revisar. Hicimos una selección de gráficos, la entrega la hicieron apenas esta semana entre Julio Santaella del INEGI y Lorenzo Córdoba del INE. Reportaron algunos de estos datos y hicimos una selección de 6 gráficas para ver brevemente de qué se trata. Son 23,000 entrevistas que hicieron entre agosto y septiembre, es decir, en los primeros levantamientos le podríamos llamar pospandémicos, es decir, el INEGI paró por cerca de 5 o 6 meses sus levantamientos o sus operativos de campo. Recordarás que incluso tuvieron que suspender el censo. Esta es una de las primeras mediciones que hicieron pasar, digamos, el encierro que se tuvo que dar para los trabajos del INE. En un primer gráfico, José Armando, te reporto datos de qué frase describe mejor al ciudadano, qué palabra o frase describe mejor al ciudadano, y entre las opciones está tener responsabilidades, tener derechos, votar, educación política, pertenecer a un país, cumplir 18 años. Los 2 porcentajes más altos es tener responsabilidades y tener derechos. En una definición estricta, un ciudadano se compone de ambas cosas, pero aquí es interesante que se divide en 2 partes o se intenta separar, y tener responsabilidades lo prefirió como opción de definición de ciudadano el 36.3% de los respondentes de estos 25,000, y 29.4% tener derechos, pero dada esta respuesta da la impresión de que está muy clara la definición de ciudadano para los respondentes de esta medición, que es interesante que no se hizo entre mayores de 18 años, sino mayores de 15 años. Después, el tema de cómo se define el ciudadano respecto al tipo de gobierno que prefiere, y esta me parece muy interesante en términos de respuesta. Que prefiere un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones, suma casi 90% entre quien está muy de acuerdo o algo de acuerdo, 69.2 y 19.5. Luego, un gobierno encabezado por expertos en salud, economía, entre otros temas, que tomen las decisiones, también suba cerca del 90%, 62.2 dice muy de acuerdo y algo de acuerdo, 26.8. Y de las que más me llama la atención es un gobierno encabezado por un líder fuerte, que entre ambos porcentajes suma más de 75%, 41.5 y 36%, suma 77%. Esto lo menciono, Jorge Armando, porque es muy interesante que los mexicanos sí queremos un liderazgo fuerte, más allá de si queremos que todos participemos o queremos un gobierno de expertos. 3 de cada 4 mexicanos quieren un gobierno con un líder político fuerte. Y, la opción que tiene menos preferencia es un gobierno encabezado por militares. Luego, en términos de la toma de decisiones, que en México, para la toma de decisiones, el gobierno considera las opiniones de las personas como usted, un poco más de 60%, 64%, 65%, es decir, 2 de
cada 3 mexicanos prefiere esto o cree que está muy de acuerdo o en algo de acuerdo, que sí lo toman en cuenta, y si tiene conocimientos o no, o habilidades para participar en política, baja el muy de acuerdo y sube algo de acuerdo y se ubica en un porcentaje aún mayor, casi 70%. Finalmente, si la gente considera saber o escuchado qué es la democracia, 3/4 partes de la población así lo ve, 73.4% dice que sabe o ha escuchado de lo que es la democracia, y ahí el porcentaje que podría ser preocupante, Jorge Armando, es el 26% que dice que no lo sabe o ha escuchado de la democracia. Y luego, en términos de preferencia de la población sobre el régimen para gobernar, 65.2, es decir, más de 2/3 partes de la ciudadanía dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Este es un dato positivo. Preocupa que hay quien cree, 17.4, que en algunas circunstancias un gobierno no democrático puede ser mejor, o otro 14.7 que dice que da lo mismo un régimen democrático a uno no democrático, es decir, esto suma 30%. 30% estaría dispuesto a sacrificar la democracia, o incluso pues dice que da prácticamente lo mismo. Y ya finalmente en términos de satisfacción con la democracia, que a mí me parece que también es un dato preocupante, cerca del 53% de la gente dice que está muy satisfecho o algo satisfecho. Aquí domina el algo satisfecho con 40%, 40.9, y el muy satisfecho 11.8. Preocupa, yo creo, Jorge Armando, porque 47% te dice que está poco o nada satisfecho. Es decir, hay un cuestionamiento pues al régimen democrático, diría este reporte, que y hay una tercera parte del país dice que prácticamente le da lo mismo si estamos en un régimen democrático o no. Datos interesantes para revisar, Jorge Armando. Creo que un reporte de calidad ciudadana que sería interesante ver en futuros días cuando lo reporte el INE. Ahora bien, en su caso sería también interesante saber cómo están en otros países respecto a estas mismas preguntas. Este es un buen punto. Hay reportes de esa naturaleza, el Pew Research Center en Estados Unidos. Sí. Ciertamente ese indicador y el del Latinobarómetro sugieren que México está en los lugares más bajos con satisfacción democrática. Y esto básicamente viene desde el año 2000, cuando tuvimos una elección de cambio de régimen, donde la gente esperaba que una práctica democrática se convirtiera en mejores niveles de vida, y no pasó necesariamente. Sí. Pero si lo pones en esos términos con el resto del mundo, o por lo menos con la región, creo que México no está en los mejores lugares de aprecio por la democracia. Nada que presumir. Muchas gracias, Paco Abundis. Estamos en comunicación, como siempre. Muy buen día. Un gusto estar contigo, Armando. Igualmente, el director de Parametría, Francisco Abundis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.